Bien, vamos a continuar con el material que ustedes tienen subido en la unidad 1, particularmente con estos dos PowerPoints, para continuar con esta mirada de cómo pensamos los SIG, ¿sí? El primero es, lo vamos a ir abriendo, es como ahí dice, es un resumen básico, ¿sí? De conceptos básicos que nos tienen que quedar muy claros de cuestiones que ustedes ya vienen, ¿sí? Manejando, tocando de oído, incorporando desde SIG 1, por ende va a funcionar a modo de repaso, por ende voy a ir bastante de manera rápida, ¿sí? Y puntualizando en conceptos bien este, pertinentes, bien concretos que tenemos que no dejar de perder de vista o retomar si los hemos olvidado. Primero, bueno, diferenciar siempre lo que es dato de información geográfica. Si son cuestiones distintas, el dato hace a la información geográfica, pero no es lo mismo siempre tener en claro esta diferenciación. Nosotros tenemos capas, podemos tener archivos, sea en modelo raster, sea en modelo vectorial. Esas archivos, digamos, que nosotros levantamos en el SIG son datos, ¿sí? En forma de capas, en forma de layers, como decimos, pero debemos interpretar, debemos analizar, debemos hacer preguntas espaciales. Todo eso se llama interpelar, ¿sí? Nosotros hacemos un proceso de interpelación de ese dato, de ese archivo raster o de ese archivo vectorial para obtener información. Por ejemplo, yo puedo tener un mapeo de radios censales del INDEC, ¿sí? Eso es un dato, fueron observaciones con información cuantitativa que existe en esos polígonos, por ejemplo, en la cartografía censal. Bueno, yo quiero ver cuál es el 10% más crítico respecto a la pobreza. Bueno, yo tengo que interpelar el dato para obtener información, ¿sí? Entonces, una cosa es la observación, es la medición, ¿sí? El valor que se le adjudica y almacenada en ese dato, en esa capa, y otra cosa es la información que yo puedo obtener. Y la información obviamente va a depender de nuestra capacidad de interpelación, del objetivo, de la disponibilidad del dato, de las condiciones en que está el dato, de un montón de factores, pero siempre diferenciar dato de información, ¿sí? El dato es el que me permite, mediante un proceso de interpelación, obtener información. Y obviamente la información va a estar condicionada en gran medida por esa interpelación que uno va a hacer. ¿Sí? Bien, esos datos almacenados en forma de archivos, de capas, de shapefiles o de raster, ¿sí? Son los que hacen a la esencia del SIG, porque son los que yo, gracias al SIG, voy a poder explotarlos, voy a poder interpretarlos, analizarlos y estudiarlos. O sea, voy a poder obtener información geoespacial a partir de observar, ¿sí? A partir de preguntarle a esas capas. Y eso es lo que también me va a permitir el SIG, ¿sí? El SIG es una herramienta que nos va a permitir hacer ese proceso de interpelación en la parte concreta, ¿sí? En la parte tecnológica. Es un sistema tecnológico que nos permite generar esa práctica, esas tareas de observar capas, observar datos y con toda la capacidad de análisis, todo el interés, todo el bagaje que tiene uno y muchos factores, yo voy a poder con esta tecnología explotar ese dato, entonces, y obtener información, ¿sí? Entonces, una cosa siempre es dato y otra cosa es información. Y fíjense cómo siempre vamos a necesitar lo primero que vamos a empezar a ver, que es la coherencia espacial. Todos estos datos en- almacenados en formato de archivos y que los mencionamos cuando los visualizamos en el GIS, los conocemos como capas. Todas estas capas van a tener, digamos que sí o sí, eh, presentarse, ¿sí? Visualizarse en el GIS con una coherencia espacial para que yo pueda hacer relaciones entre capas, ¿sí? Pueda hacer análisis espacial, pueda hacer cruce de estos datos
y obtener la información que yo pregunte, que yo interpele, que yo necesite, o es como que uno explota, ¿no? Indaga el dato a ver hasta qué información me puede dar. Y lo primero es la coherencia espacial. Si yo esto lo tengo representado en un mismo espacio geográfico, en un mismo lenguaje de georreferenciación, voy a poder realizar de manera eficiente estas relaciones espaciales, o sea, el análisis espacial en el GIS. En cambio, si yo lo tengo georreferenciado o visualizado, ¿sí? En el mapa, en la vista del GIS, cada uno en su, digamos, sistema de coordenadas, en su lenguaje propio de georreferenciación, sin coherencia espacial entre las capas, digamos que el SIG no es eficiente, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que empezar a manejar en cuanto a poder explotar información a partir de los datos, ¿sí? Almacenados en capas cuando los levantamos en el SIG, es siempre, sí o sí, la coherencia espacial. Y para eso vamos a comenzar con el tema de tener cierta destreza básica de sistemas de coordenadas. Todas estas cuestiones, como ustedes ya conocen, que vienen escuchando y sabiendo desde SIG 1, de cómo poder explotar, ¿sí? Información a partir de datos geográficos, está todo relacionado con lo que siempre vemos como definiciones clásicas de lo que es un SIG, ¿sí? Que se necesitan datos, se necesita tecnología, hardware, se necesita una herramienta, ¿sí? El programa en sí, que es el que organiza toda la ejecución de tareas que nosotros le decimos al GIS que haga, la capacidad de análisis, la capacidad de interpelación de esos datos para obtener información, ¿sí? Estos son lo que siempre lo escuchamos como los componentes de un SIG y que hacen a la definición clásica, tradicional de SIG, que vamos a ver en un ratito cómo la vamos a ir complejizando. Todas estas preguntas que nos permiten resolver o generar un camino de investigación desde los SIG es parte de explotar el dato para obtener información, cómo es la distribución espacial, ver la evolución, ver qué cambios hubo entre un periodo y otro, entre un tiempo 1, tiempo 2 o tiempo X, ¿sí? Consultar por los atributos, por las características, preguntarnos por la localización de determinados elementos que querramos conocer. Todas estas son preguntas que los SIG nos permiten resolver o nos permiten acercarnos, que tiene que ver con generar información a partir de datos. También nos permite generar escenarios, generar simulación, ¿sí? Es lo que llamamos como modelizar, ¿sí? Podemos modelizar la realidad, pero en este sentido de generar escenarios posibles. Entonces, son todas formas de construir, ¿sí? Información a partir de explotar datos que los tenemos almacenados en formato de capas como nosotros lo conocemos. Por eso, volviendo a la definición clásica de que los SIG siempre los vemos como una suma, ¿no? De todos estos componentes, en sí lo que nos están permitiendo estos componentes es obtener, construir, manejar, ¿sí? Información geográfica a partir justamente de explotar los datos. En lo que sigue tienen una serie de esquemática, ¿sí? De fijar estas cuestiones. Acá tienen, fíjense ustedes siempre las URL, tal vez las conocen y si no siempre son muy buenas. Ustedes tienen acá todo lo que es la IDE del IGN. Por ejemplo, nos permite preguntar, nos permite responder, ¿sí? ¿Dónde queda algo? ¿Dónde queda algo que tiene determinada característica, determinada condición? Acá también tienen un portal web del IGN. Fíjense, siempre les repito, las páginas, ¿sí? Las direcciones, para que ustedes también puedan replicarlo y conocer. Acá también tienen el link de el INTA, que es muy bueno, tiene mucha información interesante. Fíjense, en este caso están mapeadas las estaciones meteorológicas, la ubicación de ciertas estaciones meteorológicas. Luego tienen, por ejemplo,
yo puedo obtener información a partir de explotar datos de distinto tiempo. Bien, ahí puse la pantalla más grande para mejor visualización. Les decía entonces que no solamente vamos a poder mapear o localizar los datos, sino que la idea es interpelar, explotar el dato para obtener información. Acá vemos el mapeo de determinadas estaciones meteorológicas, pero también podemos saber cuáles son esas estaciones o de qué tipo, ¿sí? En este caso son las convencionales. Estamos empezando a digamos, colectar, recibir información de ese dato a partir justamente de, por ejemplo, indagar en su tabla de atributos, ¿sí? O a partir de un conocimiento previo que uno tenga y tenga cierto interés en hacer ese tipo de preguntas al dato. Esta es una página de Linda que también se las recomiendo. Todas las URL que ahí mencionamos, que acá les mostramos, son interesantes. También otra forma de interpelar el dato es preguntarse por la variación, la evolución, hubo cambios, no hubo cambios, las superficies de afectaciones, ¿sí? Si se permanecen constantes, si aumentan, si disminuyen, por ejemplo, ¿no? En este caso, como ejemplo, se mapea, fíjense en Europa, la afectación, digamos, de los niveles de contaminación por determinados gases que están relacionados con los procesos de combustión, por ejemplo, mediante usos de vehículos, ¿sí? Motorizados o mediante determinadas industrias. Fíjense en este caso cómo entre el 2019 y entre el 2020, ¿sí? Entre tiempo 1 y tiempo 2 podemos explotar el dato, en este caso, con este interés para ver cómo evolucionó. Bueno, acá parte de esa interpelación y de explotar el dato para obtener información, como yo les decía, depende de muchos factores esa información que se construye. Claramente estamos en marzo del 2019 al marzo del 2020, tenemos que tener en cuenta el contexto, ¿sí? ¿Qué pasó? Bueno, es un contexto, digamos, prepandémico y pospandémico, ¿sí? Entonces, siempre estamos enfocándonos en esta idea, ¿sí? De construir información a partir de explotar el dato, con todo, obviamente, lo que ello conlleva. Algo interesante a rescatar siempre cuando uno mapea o muestra estas variaciones, estos comportamientos a lo largo del tiempo, ¿no? Análisis multitemporales. Siempre es bueno, van a ver que luego lo vamos a ir viendo, este concepto que siempre les voy a machacar de el mapa tiene que brindar una lectura sintética de la problemática del fenómeno que yo estoy indagando y que quiero publicar, que quiero mostrar. Una lectura sintética. Si yo estoy mostrando, en este caso, una evolución, una variación del comportamiento a lo largo del tiempo, es muy bueno como seguramente lo recibimos, ¿sí? Como lectores, pero a veces nos olvidamos como productores del mapa, es muy bueno mostrar esos cambios, ¿sí? Las dos imágenes, en este caso de tiempo 1 y tiempo 2, en una misma vista en simultáneo, ¿sí? Poner las imágenes o una al lado de la otra, como acá está, o una arriba de otra, pero no en una página o en una carilla de Word y en la segunda ponemos la segunda carilla de Word, o en una filmina de PowerPoint y en la segunda filmina de PowerPoint. No, en la misma vista, ¿sí? En este caso, el mapa, que es más eficiente para mostrar la evolución del tiempo, la evolución del comportamiento a lo largo del tiempo, perdón, todo es el mapa, ¿sí? Acá tenemos dos mapas en uno, pero que en su conjunto, de manera integrada, forman un solo mapa que es la variación del comportamiento. Y yo voy a obtener una lectura mucho más rica, eficiente, rápida y global, sintética, ¿sí? Por ellos mismos, por la justificación de los argumentos que acabo de mencionar, es una forma sintética de presentar la problemática. No es lo mismo la lectura que a mí me llega si pongo uno en una hoja y otro en otra hoja, que si los presento en una manera simultánea de visualización. Parece una pavada, pero no es ninguna pavada a la hora de como lectores recibir, ¿sí? Leer sintéticamente esa problemática. Entonces, de la misma manera, nosotros como académicos, productores de mapas de información, también tenemos que pensar en cómo lo mostramos, ¿sí? Es de la misma manera siendo lectores. Pongámonos lectores de los mapas
que también nosotros mismos hacemos. Entonces es fundamental que siempre cuando querramos ver evolución o cambios, obviamente tengamos la misma escala, ¿sí?, de visualización y que se muestre de manera simultánea. Es mucho más eficiente para poder recibir esa lectura sintética del mapa. Fíjense que gracias a esta lectura en simultáneo, ¿sí?, en cuanto a la visualización del mismo fenómeno, pero de dos tiempos distintos, se puede apreciar de manera rápida una disminución, ¿sí?, en la intensidad del fenómeno, si bien los lugares donde se localizó, ¿sí?, la problemática, si bien permanecen estables, ¿sí? Tenemos los mismos focos aquí, hacia el norte, fíjense, estos dos focos también se mantienen, ¿sí? Toda esta parte también se mantiene, aquí abajo también lo podemos ver, acá también. En la mayoría, ¿sí?, de donde sucede, donde hay casos, ¿sí?, en este caso de contaminación, vemos que hay una estabilidad en la geolocalización, pero hay una merma o disminución en cuanto a la intensidad, ¿sí? Hay una disminución en cuanto a los niveles de contaminación y justamente esto es lo que tiene que ver con el contexto de pospandemia o durante la pandemia, mejor dicho, ¿sí?, de prepandemia y luego del 2019, justo en marzo, que es donde se concretó, digamos, más que nada se hizo más sólido el contexto de pandemia. Bien, otra de las formas de interpelar, de consultar, de hacerle, digamos, preguntas al dato es ver las distribuciones, ¿sí?, las distribuciones espaciales. En este caso vemos cómo, por ejemplo, los accidentes de colectivos están concentrados a lo largo de determinadas arterias en particular. También distribuciones de ciertos fenómenos, de ciertas variables en forma de gradientes, como por ejemplo la temperatura. Vuelvo a repetir que es interesante que vean todos estos URLs o geoportales que aparecen. También, como mencionábamos al principio, otra de las formas de explotar tiene que ver con generar escenarios, ¿sí? Como dice aquí, fíjense, árbol de escenarios posibles, toqueteando ahí o, digamos, cambiando algunos parámetros de variables, uno puede ir obteniendo distintos escenarios y hacerse preguntas, y esto es parte de indagar al dato y de construir información, ¿sí? Todo referente a qué podemos hacer con esos datos, ¿sí?, que nosotros acostumbramos a manejar en formato de capas. Acá tenemos datos, observaciones, ¿sí?, mediciones de variables climatológicas y también, por ejemplo, podemos ver la distribución de la precipitación, ¿sí? En este caso, ver si hay anomalías, ver si también hacer análisis multitemporal o analizar determinada zona de interés gracias a justamente ver cómo es el comportamiento global y identificar algún comportamiento en particular. Esta página también es muy interesante, seguramente que en Clima la hayan visto, o si no se las recomiendo. Acá tienen la URL, ¿sí? Es un Global Climate Monitor. Uno puede descargarse información de variables climatológicas, la verdad que es bastante interesante. Así también estos datos climatológicos permiten obtener información, por ejemplo, de riesgo, ¿sí?, respecto a la población que es afectada por determinadas condiciones donde intervienen variables climáticas como temperaturas, precipitación. Fíjense acá las variables, ¿sí? También los invito a que conozcan todas estas URLs que acá les estamos mostrando. En resumen, lo que estuvimos, digamos, comentando en esta introducción, en este resumen del resumen, ¿sí?, es esto de, bueno, el SIG, concebirlo como una herramienta de abordaje territorial porque me permite justamente
producir, ¿sí?, información geográfica a partir de explotar datos, ¿sí? Obviamente toda esa producción de información, ese proceso de interpelación del dato, es nuestra capacidad de análisis, nuestro bagaje, nuestro interés en primera instancia, ¿sí? El análisis es nuestro, por eso siempre recalcamos o hacemos énfasis en que el SIG es una herramienta. El SIG va a hacer lo que nosotros le digamos que haga, pero el SIG es una herramienta, no va a pensar por nosotros. Obviamente el análisis y el pensamiento va a estar inducido por nosotros, no por el SIG. El SIG es como un programa que ejecuta tareas, ¿sí? Pero el que dirige toda esa orquesta, digamos, de tareas a realizar con datos geográficos somos nosotros. Entonces, a partir de explotar datos, obtenemos información, ¿sí? Es un programa, es todo un manejo, una praxis, lo que conlleva el SIG para producir, construir información geográfica y a eso debemos apuntar. Respecto a los datos, ¿sí? Estamos posicionados, digamos, en este momento que es fundamental, ¿sí? A partir de datos, lo que venimos viendo es que yo puedo obtener información y respecto a eso de los datos hay algo muy interesante que es lo que se conoce como IDE en el mundo de los SIG. Muchos de ustedes cursaron la materia IDE, muchos no. IDE es unas siglas que vienen de infraestructura de datos espaciales, ¿sí? IDE también lo van a escuchar muchas veces como IDERA. IDERA es, digamos, toda la institución, toda la organización oficial que gestiona las IDE en la República Argentina, todo ese sistema que maneja, digamos, o que reúne todas las IDE del país, se denomina IDERA. IDERA es Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina. ¿Qué es una IDE? Esto lo van a ver a fondo, me imagino que en SIG1 ya lo habrán visto, así que también muchos repasamos. La idea, fíjense, es que una IDE lo que me va es a permitir el acceso, ¿sí? O sea, va a facilitar la disponibilidad a información geográfica, o sea, a datos en realidad, ¿sí? Lo vamos a decir con mejor precisión, a datos geográficos para que a partir de yo recibir esos datos, analizarlos, indagarlos, interpelarlos, obtengo información geográfica. Una IDE, la verdad que es algo bastante piola, van a ver, o ya muchos conocen, que hay IDEs de provincias, de instituciones, ¿sí? ¿Qué es lo que me permite una IDE? En definitiva me va a permitir buscar, visualizar, acceder, analizar, descargar, ¿sí? Consultar y obtener, en definitiva, datos para justamente a partir de ellos producir información. Tienen visualizadores, geoservicios, catálogos, ¿sí?, de metadatos que me hablan de cómo se construyeron esos datos, cuál es esa fuente de dato que yo veo ahí en IDERA. Bueno, conocer un poco de cómo o de qué va ese dato, ¿no?, que está ahí almacenado en IDERA. Acá ustedes tienen la página, el link para poder entrar y chusmear, que es también muy interesante. IDERA en definitiva reúne, es como una base de datos, bases de información geográfica almacenada en, o que se concretiza, mejor dicho, en un acceso a una página web, ¿sí? No solo hay datos en el sentido de capas, hay geoservicios, hay metadatos que, como decía, me hablan de cómo fue construido el dato, hay recursos web, hay noticias, hay textos, hay un montón de información que hacen al dato geográfico y por ende a la información geográfica a partir de poder interpelar esos datos. También tienen recursos, fíjense, todos estos son portales o geoportales, muchos de ellos, la mayoría bastante interesantes. El SIG del gobierno de la ciudad de planificación, perdón, este no es del gobierno de la ciudad, es a nivel nación, es muy interesante. El de agroindustria es el que les decía que hasta hace un tiempo también era muy interesante. Por ende, fíjense cómo dentro de la solapita de recursos, dentro de IDERA, tienen toda esta información.
que como venimos viendo hace a la interoperabilidad del dato. Son recursos que me van a permitir materializar, concretizar, ¿sí?, el abordaje territorial. Puedo obtener información, cartografía, o en el formato que sea información geográfica para empezar a caracterizar el territorio o la problemática que a mí me interesa. Por ende, en ese sentido, operativiza, ¿sí? Habíamos dicho que los datos, todas estas cuestiones del dato hacen a la interoperabilidad, ¿sí? Porque justamente operativizan el abordaje territorial. Fíjense que acá tienen instructivos para consumir geoservicios en ArcGIS y en QGIS, ¿sí? Recuerden que ArcMap es la interfaz principal del ArcGIS, así que por eso muchas veces en vez de decir ArcGIS va a decir ArcMap. Los invito a que se introduzcan y empapen, aunque conozcan, pero que no perdamos la praxis de indagar estos reservorios de información. Por ejemplo, vamos a ir, yo acá tengo por ejemplo, acá tengo pongo en el buscador, pongo la IDE, ¿sí?, de Río Negro, o sea, IDE es la abreviatura, ¿sí?, cómo se conoce todos estos reservorios donde se almacenan de manera sistemática, de manera controlada, hay pautas, ¿sí?, de cómo se publican estos datos, hay, digamos, todo es muy, ya lo van a ver en la materia IDE. Como les decía, estos conceptos se conocen como IDE, ¿sí? Infraestructura de datos espaciales. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren saber si existe o no, o si ya saben que existe, yo, por ejemplo, estoy haciendo un trabajo con Río Negro, o puedo estar haciendo un trabajo con cualquier otra provincia, ¿sí?, con Córdoba, o el área que ustedes necesiten, y, por ejemplo, digo, bueno, ¿existirá una IDE, ¿sí?, de Río Negro? Sabemos que las IDE son reservorios de información. Obviamente, esa información va a estar, digamos, va a pasar por una aprobación de nuestra parte, si nos sirve el dato, si no nos sirve. Todo eso es parte de interpelar el dato. Decir que un dato no me sirve por X motivo o me sirve por tal motivo es construir información. ¿Sí? Yo me estoy informando de cómo ese dato satisface lo que yo necesito o no para hacerle preguntas o no espaciales. Así que es todo parte de lo que venimos diciendo. Entonces, por ejemplo, busco IDE de Río Negro, ¿sí? Infraestructura de Río Negro, yo ahí puse IDE de Río Negro y me aparecieron estos resultados de búsqueda, infraestructura de datos espaciales de Río Negro, o es esta que están aquí, ¿sí?, que la ven acá, IDRN. Podemos entrar y empezar a indagar, por ejemplo, qué resultados o qué puede ser. Puede ser que la IDE esté muy completa, puede que haya IDEs que están, la verdad, que muy pobremente construidas, ¿sí? Hay de todo, pero es un mundo interesante, hay que conocer lo que es la IDE y lo que nos permite para concretizar justamente abordajes en el SIG. Eso es lo importante, ¿sí? Los invito a que indaguen, fíjense acá los nodos participantes, ¿sí? Es muy interesante. Los invito a que indaguen, vayan metiéndose en todas estas recursos, ¿sí? Todos estos recursos que hacen a la operatividad que operativizan el abordaje territorial. Fíjense, acá les explica lo que es una IDE, ¿sí? Si muchos ya lo conocen, buenísimo, sino no perder de vista estos recursos que justamente, ¿de dónde yo voy a explotar esa información geográfica? Bueno, a partir de datos, y es lo que venimos diciendo desde el principio de clases. Esos datos tenemos que tener destreza en cómo buscar, en dónde buscar, y más o menos ir conociendo, bueno, qué facilidades hay hoy en día para justamente explotar esos datos. Bueno, la IDE es algo que no podemos dejar de mencionarlo. En este caso van a nodo principal, ¿sí? Igualmente uno va, el que esté interesado, por ejemplo, en buscar información para esta provincia o para algún área de esta provincia, obviamente va a indagar en todas, ¿sí?, las opciones, los recovecos que existen en este blog, en esta página, mejor dicho.
pero si ustedes apretan ahí en el nodo principal, cada, digamos, lugar que tiene construida una IDE se llama nodo, ¿sí? Está el nodo de Río Negro, el nodo de Formosa, el nodo... Hay que ver cuáles tienen nodos de IDE y cuáles no. No todos los municipios o las provincias tienen construido, ¿sí? Una IDE para brindarle al público justamente una biblioteca de datos, por así decirlo. En este caso, el nodo de la IDE de Río Negro, que es donde ustedes acceden, fíjense que acá al acceder nos aparecen estos recursos y fíjense, por ejemplo, en datos, ¿sí? Al ir a capas, que les brinda esta información. Ustedes pueden entrar, pueden indagar, deben hacerlo, ¿sí? Si uno está interesado, y ver, bueno, de dónde es la fuente de todas estas capas. Así que a veces uno buscando encuentra cosas muy pertinentes, muy interesantes para el trabajo que está haciendo. Así que la IDE es un concepto que hay que no dejar de vista a la hora de buscar información para abordajes territoriales de una área o de una problemática en particular. Bien, otros de los reservorios de datos geográficos, ya lo conocemos, es el IGN, ¿sí? Esto es para que les quede, digamos, las URL, pero ya saben que entran a la página y tienen también un mundo, unos recovecos terribles para ir buscando y conociendo información, tienen todo lo que se llama geoservicios, WMS, WFS, ver cuál es la información que uno puede consumir del IGN desde este recurso que no es ni un archivo shapefile o un raster, sino que son geoservicios, ¿sí? También acá sí tienen capas o archivos individuales, digamos, subidos, como ustedes ya conocen, las famosas capas SIG, tienen los mapabases, ¿sí? Oficiales con los límites del territorio argentino, y también tienen el geoportal, ¿sí? El visor de mapas del Instituto Geográfico, ¿sí? Del IGN. Recuerden que siempre van a tener acá todos los links para que ustedes puedan indagar y ver qué funcionalidades les permite, ¿sí? Para obtener información, obtener datos y obviamente incorporarlos al SIG y realizar el proceso de interpelación para construir información geográfica. Tienen acá, también van a poder ver las áreas en donde se generan mosaicos, donde se generan vuelos, ¿sí? Cuáles son las áreas donde voló el IGN, para ver si, por ejemplo, hay información disponible del área que a mí me interesa. Otro fuente, como ya lo venimos viendo o ya lo mencionamos, es del INDEC, ¿sí? Toda la cartografía censal con las variables cuantitativas, ¿sí? A distintos niveles de análisis. Fíjense que acá estamos hablando de escalas de análisis, escala a nivel provincial, escala a nivel departamental o escala a nivel de radios censales. También tienen la página del INDEC estuvo cambiando, ya lo vimos esto un poco en clase, así que igual se puede entrar al acceso anterior. También desde IDERA ustedes tienen geoservicios a información del INDEC y fíjense también a otras instituciones y a otras fuentes de datos, pero también desde IDERA, como vimos antes, hay recursos de geoservicios. La IDE de Secretaría de Energía, hoy en día creo que no, pero hasta hace un tiempo uno podía descargarse las capas y era la verdad que bastante interesante. Hoy creo que hay que hacer un pedido, pero sigue siendo un reservorio, una biblioteca de datos territoriales muy, muy interesante la IDE de la Secretaría de Energía. Perdón, sí, eso hay que indagar. Últimamente yo intenté bajar alguna información y estaba un poco complicado de las páginas de la IDE de la Secretaría de Energía, pero tal vez volvió a cambiar. Algo que también es interesante, ¿sí? Conocer, es que existen entidades privadas que también tienen acceso a portales de datos abiertos, ¿sí? Todas las que recién estábamos mencionando son entidades
públicas, por así decirlo, ¿sí? Nacionales, públicas, el IGN, planificación, el INDEC, ¿sí? Secretaría de Energía, pero también tenemos, y esto también es interesante, hace justamente a la interoperabilidad también, a que yo pueda concretizar, operativizar, abordar, ¿sí? Del territorio con un determinado dato. Les decía, estas empresas, ustedes saben que Aeroterra es el representante oficial de ESRI, ¿sí? En Argentina. ESRI son los que desarrollaron el ARGIS. Acá está. ESRI, sí, es internacional y Aeroterra es el representante oficial de ESRI en Argentina. Ustedes saben que la licencia de ARGIS es carísima, sin embargo, todo es pago, sin embargo, tienen un portal de datos abiertos que algunas cosas es bastante fácil de acceder y algunas otras no es todo tan fácil, pero bueno, algo es. Así que los invito a que también puedan entrar ahí y tienen a nivel de ambiente, de economía, de salud, sí, todas las áreas temáticas en las cuales se dividen los datos que ellos proveen. Así que también es un portal bastante interesante. Seguimos con Aeroterra, ¿sí? De 2 a 3 personas por cuarto. Fíjense, estas son variables del INDEC, ¿sí? Que ellos también brindan para que uno pueda ahí consultar o visualizar la información y también muchas veces descargarse. Bueno, las comunidades de mapeo, como ya lo conocen, ¿sí? Tenemos OpenStreetMap, Google Maps y también tenemos las aplicaciones que nos permiten mapear y nos permiten tener también un abordaje en cuanto a que nos permite un mapa muy interesante, muy dinámico y muy atractivo para ubicarnos y empezar al primer abordaje, ¿no? De un área de estudio que es su visualización. Y algunas cuestiones como también poder digitalizar, generar coberturas y luego levantarlas al SIG. Esto no sería en sí un geoportal, más que nada una aplicación, pero que también hace la interoperabilidad y es parte de lo que nos permite, ¿sí? Concretizar información, o mejor dicho, datos, para analizarla y construir información geográfica. Ahí tienen algunas de las funciones que permiten este tipo de aplicaciones, que también todo esto, de nuevo, operativiza el portal abierto del Servicio Geológico de los Estados Unidos, nos permite descargar información raster y la verdad que es muy bueno porque podemos obtener imágenes satelitales, está bien, determinadas imágenes, a veces uno necesita con otras resoluciones o otros tipos de imágenes que, bueno, no se encuentran aquí, pero al menos es bastante bueno, ¿sí? Contar con este tipo de portales donde realmente uno necesita hacer algún análisis y por lo menos es información que la tenemos a mano con tan solo loguearse y, bueno, obviamente conocer un poco qué queremos hacer, pero el dato nos bajamos el raster. Ahora, después qué queremos hacer es más complejo, pero al menos la disponibilidad del dato es totalmente pública y eso es algo muy genial. Bueno, Buenos Aires Data ya lo conocemos, también tienen otro portal abierto acá de datos del gobierno de la ciudad. También es también abierto, pero a nivel nación, como ya lo vimos. Y bueno, esto es una síntesis del repaso que acabamos de hacer, ¿sí? Entonces, de lo que venimos viendo en la materia. Los dos ejes que atraviesan la materia, que es el eje de ver el SIG como una herramienta de abordaje territorial y el eje de interoperabilidad. Son todos aquellos recursos en mayúscula que nos van a permitir operativizar ese abordaje. Léase recursos como software, herramientas GIS, bibliotecas de datos geográficos como IDERA, como todos estos portales, nuevas herramientas que suceden en el mercado, todo lo que operativiza, ¿sí? Todo lo que operativiza ese abordaje. En resumen, también las aplicaciones como Google Earth, también es una forma que decía, aplicaciones como Google Earth que me ayuda, ¿sí? O me permite abordar ese territorio, por eso también hace a la interoperatividad del dato, de la información o del abordaje territorial, ¿sí?
Y bueno, la información, nunca olvidemos que la capacidad de construir información, la capacidad de análisis es nuestra y no del GIS, ¿sí? Eso siempre tenemos que tenerlo en claro. El GIS hace cruce de datos, hace funciones, ejecuta tareas que están programadas, pero no analiza, el análisis es nuestro, ¿sí? Bien.